Bien, bueno, estimados, ausencia de la campanita, mate. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo las 16:36 horas. Saludamos a los consejeros que nos acompañan el día de hoy de la comisión, don Rodrigo Rivera Tejeda y don Eligio Montesino. También a Néstor Mena, administrador del gobierno regional, Camila Reyes, directora de línea y también presidenta, ¿cierto?, del directorio del CIEP actualmente, a don Jaime López, director de Administración y Finanzas de la corporación, don Brian, y también, director ejecutivo subrogante, don Brian Reed, don Pablo Moreno, también subdirector científico del CIEP, Claudio Herrera, subdirector de vinculación y transferencia, Daniela Vidal, asistente de la dirección ejecutiva, y don Sergio Herrera, profesional de IPLADE, y esperamos, ¿cierto?, profesional a cargo, ¿no?, del acompañamiento de la corporación, porque nosotros lo hemos mencionado harto, administrar, que debiésemos en el ejecutivo tener una persona a cargo de acompañar permanentemente desde el ejecutivo al CIEP, de manera que cuando haya necesidad de tener un informe o algo así, poder dirigirse a una sola persona, ¿no?, y no tener como que compilar. Ya tenemos una dupla. Tenemos una dupla. Sí. Jacqueline y... No, Mariana. Mariana Ávila. Súper. Y Sergio. Ellos son dupla y son la contraparte del gobierno regional para Mariana Ávila. Mariana Ávila, de la DIFOR. Y los dos, perdón, son miembros, o sea, no son miembros del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? ¿Dice que hay como un Departamento de Ciencia en DIFOR? No. No son miembros de ese departamento. Lo que pasa es que ahí está un poco más, está en proceso de elaboración de esa estructura interna de la DIFOR. Claro. Pero Mariana y Sergio son las personas que tienen experiencia y conocen de esto. Por eso se conversó con ellos para efectos de tomar esta dupla que sea como la contraparte técnica y apoyo del gobierno regional, de la misma comisión, en relación al CIEP. Súper. ¿Y apoyo del público? Está bueno. Sería bueno igual esclarecer esa estructura en algún momento, ¿no? Porque ese departamento, al ser de ciencia, uno supone, ¿no?, que debería tratar temas de la corporación de cierto científica del gobierno regional. ¿Sí? En un momento que se... ¿Cuál es el tiempo? Si no tiempo. Ya no más. Pasamos entonces a la presentación. Entiendo que presenta... Sin presentación. Ah, sin presentación. Sí, o sea, tenemos, si me permite, Sí, pues. presidente. Lo primero, sí tenemos una presentación. Okay. Lo que pasa es que tenemos una presentación que la haría en este caso el director subrogante, el director ejecutivo subrogante del CIEP, que es Jaime López, que es una presentación un poco de los enfoques de trabajo que están haciendo. Pero queríamos también aprovechar la instancia de hacer una mesa también de conversación respecto a lo que ha pasado este último mes y medio desde que asumimos el nuevo equipo de directores, para que se conozca también y, entre otras cosas, para mantener la relación más directa y cercana que habíamos hablado de CIEP. En primera instancia, contarles que Camila asumió como directora presidenta del CIEP, esto a raíz de un acuerdo que tomamos en el propio directorio. En el directorio somos 7 personas que estamos ahí, ¿ya? 8. 9. 7 es la otra corporación. Sí, son 9. Sí, son 9 directores en este momento. Sí. Incluyendo los 3 de... Sí, 3 del gobierno regional, donde está Jimena Solís, Carlos Díaz, estoy yo, y además 3, está Camila Reyes de Línea, tenemos a Andrea Rodríguez, que ella es la directora de vinculación con el medio de la Universidad de Concepción. Tenemos a la NIP, Susana Celis. Tenemos también a Carlos Vial de CEPES, Luis Prado. Gabriel Luis de la Universidad de CEN, Y Luis Prado de... y Luis Miguel Prado, que también es vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad Austral. Pardo, no Prado. Pardo, sí. Exacto. Ese es el equipo de los 9 directores que hoy día conforman el directorio del CIEP. Lo primero, aquí hubo un proceso de definir presidencia. En primera instancia, Camila había asumido la vicepresidencia, para que ustedes sepan, Jimena Solís había asumido la presidencia. Sin embargo, a raíz de esta situación compleja que tiene el CIEP en sus estatutos, donde el director, además del presidente director, además de tener cargo de directorio, es el representante legal, ella fue finalmente impedida, según la normativa de su propia empresa, que en el fondo
donde ella trabaja. Por lo tanto, en ese caso, Camila tuvo la gentileza, en su calidad de vicepresidenta, asumir el cargo de presidenta, ¿ya? Del directorio. Entonces han sido ajustes súper recientes, eso que se está dando. En ese intertanto, se estuvo generando el concurso para el director de Administración y Finanzas, y fue concurso que finalmente se cerró, terminó y fue quien ganó Jaime López. Jaime además tiene vasta experiencia, viene de haber estado una buena cantidad de años Jaime en el hospital, entre las últimas cosas, ¿cierto? Y ha estado en el CPT estatal de Aysén anteriormente. Entonces se conformó un equipo y en este minuto hay dos misiones en el directorio que son súper relevantes. La primera misión de ellas tiene que ver con la definición del director ejecutivo, para lo cual se generó una comisión, ¿cierto? Esa comisión ya generó las entrevistas y están en proceso de evaluación de las entrevistas. Ahí participó, si no me equivoco, Jaime, ¿tú participaste? Sí. Camila, Jimena y Carlos Díaz. ¿Ya? O sea, ustedes dos, más Carlos Díaz y Jimena Solís fueron las personas que participaron en estas entrevistas. Entonces, en la próxima reunión de directorio se va a informar ahí de los resultados, de las apreciaciones, y se va a votar finalmente, que es lo que nos permite los estatutos, votar por acuerdo del directorio para escoger al director ejecutivo. ¿Ya? Tema que igual está... habían ciertas dudas desde el CIEP, que lo entendíamos, pero porque en algún minuto hubo una observación respecto a que el cargo no había sido concursado. Finalmente, el equipo jurídico acá lo que nos informó a nosotros, que se podía hacer que se podía, dado que era lo que indicaban los estatutos del CIEP. Igual habían dudas aún en el CIEP, y de hecho quedaron de hacernos la pregunta formalmente. No recuerdo si llegó la pregunta o no. Sí, la enviamos el mismo día en oficio. Exacto. Y eso se va a responder, que es la misma línea de derecho opera. Y la segunda labor súper importante es la próxima reunión. Se va a definir una reunión con los socios, ¿ya? Con la estructura de socios que tienen siempre, porque debemos hacer algunos cambios. Entre ellos, el más urgente es, en el fondo, el delegar facultades, o no sé cuál es el término técnico exacto, pero traspasar las facultades desde el presidente de directorio, que se va a pasar al director ejecutivo como representante legal. Eso libera un poco, ha generado, esta situación ha generado que muchos miembros del directorio no quieren asumir como presidente. No solo no quieren, no poder. Claro. En mi caso, por ejemplo, tampoco podría, soy miembro del directorio, pero no podría ser representante legal como director. No pasa lo mismo, entonces incluso Camila tuvo que hacer una serie de gestiones interna respecto de que autoricen eso. O sea, el proceso no es fácil, no es complejo. O sea, ¿en qué termina eso? En que no hay nadie en la región disponible para asumir, que finalmente puede asumir la presidencia de una persona fuera, que lo que nosotros planteamos, que lo ideal es que sea alguien de la región. Eso es para contar un poco la parte administrativa, que es algo más lento, hay que esperar cada sesión de directorio para ir avanzando con los temas, pero están los primeros avances y esperamos ya prontamente, imagino, dentro de antes de mes ya vamos a contar con el director ejecutivo del CIEP. Bien. Camila. Sí, claro. No, bueno, es un muy buen resumen de lo que ha pasado. La verdad que los cambios han afectado muchísimo la operatividad del CIEP. Yo saco el sombrero de verdad al equipo porque a pesar de no tener una gobernanza clara, ha seguido desarrollando sus actividades con la misma ímpetu, con la misma pasión, con todo el espíritu que siempre le pone el CIEP, de verdad. Porque no es fácil estar con puros cargos que son de subrogante. Tiene una complejidad importante. Ahí, bueno, Brian le ha tocado duro respecto a eso, a poder mantener las actividades del CIEP, al equipo cohesionado, etc. Pero ya es momento, ¿cierto?, de darle un orden, digamos, lógico, y eso lo vamos a lograr cuando tengamos director ejecutivo y bien conformado a los cargos del directorio. Hoy día necesitamos tener no solamente presidente, sino que también vicepresidente y secretario para poder tener la personalidad jurídica bien constituida y poder ya tenerla certificada. Súper. Nosotros conversábamos, bueno, entiendo que después vamos a pasar a la presentación, ¿cierto? Sí, la idea es que ustedes nos vayan diciendo lo que quieran profundizar. Está todo en la presentación igual, yo quería hacer solamente una aclaración, que la presentación la trabajamos harto pensando en dos elementos. Uno, que siempre ha habido como una crítica, por lo menos cuando yo vengo de afuera lo recibí muy fuerte, de la falta de conexión entre el trabajo científico que hace el CIEP con respecto a lo que se conoce desde el mundo político y desde los distintos actores que se vinculan con el CIEP. Y ese es el punto,
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que nos reunimos con el equipo científico y les pedimos armar una presentación muy corta, de 10-12 minutos, en la que se dé cuenta de lo que está el CIEP en las diferentes áreas de desarrollo, aquí con la terrestre, pero vinculándola al producto que le aporta al desarrollo y a la región, no desde el punto de vista tan científico. Y eso se logró, un trabajo que se hizo durante un par de semanas. Y la otra presentación, que ya es la mía, que es la más aburrida, que tiene que ver con el nivel de ejecución que está teniendo el presupuesto, con todos estos problemas de gobernanza, porque efectivamente, como lo presenta nuestra presidenta, el tema de gobernanza es fundamental. El CIEP estuvo durante un par de meses prácticamente sin representante legal. Al no tener representante legal, hoy día que cuestiones muy operativas, si estamos ganando un proyecto Fondesit, estamos concursando un proyecto Fondesit, o estamos, en este caso, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente nos ganamos una licitación de un estudio. El ministerio que nos pide el certificado de registro civil donde consta la personalidad jurídica. Yo la fui a inscribir. Yo la fui a inscribir porque no tenemos. La fui a inscribir con mi presidenta y resulta que el estatuto, el registro civil dice, pero señor, usted tiene que tener secretario y tiene que tener vicepresidente. Hasta ahí llegamos. Entonces, a ver, el no resolver la gobernanza le pone un poquito de las ruedas cuadradas. Sí, comentar antes de la presentación, digamos para quienes nos escuchen, y también don Eligio que se incorpora recién a la comisión, ¿cierto? Y ahí Rodrigo puede dar fe, digamos que nosotros en sesiones anteriores habíamos conversado respecto a la necesidad de tener esta gobernanza, digamos, de emergencia, ¿no? Para efectos de poder resolver las irregularidades de la operación, cuando habían renunciado 3 personas del director y por lo tanto personas cargo importante, excepto el anterior jefe DAF, presidente del directorio, entre otros miembros del director ejecutivo también, que se dio todo de manera simultánea y por lo tanto era necesario digamos, abordar con cierta celeridad los cargos, ¿cierto?, que estaban vacantes para poder canalizar un proceso, digamos, de normalización. Y en ese proceso de normalización nosotros hablábamos la posibilidad de una reforma de estatuto de cara a lo que dura esta gestión de estos directores que nosotros nombramos como Consejo Regional, ¿cierto? Hasta mayo del 2026, ¿cierto?, que dura ese periodo, y por lo tanto que es un desafío tremendo, ¿no? Encarar de aquí a mayo una reforma estatutaria que nos permita de ahí a consiguiente tener un funcionamiento normalizado, de acuerdo a los estatutos vigentes. Pero también nosotros hemos conversado respecto a los pendientes que tenemos nosotros como gobierno regional administrador y también como gobierno regional, no solamente como administración en particular, sino también como estructura respecto al tema de la ciencia, tecnología y conocimiento y la innovación. Porque no tenemos hasta el día de hoy, ¿cierto?, lo hablamos anteriormente, ¿no?, una estructura clara que le dé seguimiento a este tema. ¿Cierto? Tenemos el departamento de ciencia, pero está medio vacío. Las personas que se hacen cargo de esto, ¿cierto?, que Sergio, Jacqueline también de repente, y ahora Mariana, no son parte de ese espacio, ¿cierto? O sea, hay un tema ahí que resolver como también estructura interna, pero además tenemos una estrategia regional de ciencia, tecnología e innovación que está desactualizada desde el 2019 más o menos, y que del 2022, porque después se prorrogó al 2022, y de 2022 que no se revisa. Entonces, un poco en concordancia con lo que señala usted, don Jaime, nosotros hablábamos de que es muy importante que las prioridades del CIEP en materia de investigación digan relación con los desafíos que tiene la región, y eso tiene que ver en primer lugar con poner el problema energético también en alguna parte en la línea de investigación declarada, que hoy día no está, pero también tiene que ver con que nosotros como Estado regional, como gobierno regional, nos pongamos a hacer de partida tener la mesa que existe, la mesa de ciencia, activarla, donde está la CNMI de ciencia, también, entre otros agentes que son importantes ahí, y actualizar la estrategia regional de ciencia para que vaya guiando estos procesos. Entonces hay todo un ecosistema ahí también. Sí. Presidente, sobre el tema, la verdad que cuando nace llega al CIEP, aquí como en el 2005, yo era ya consejero. No pertenecía a la comisión en ese minuto y había una especie de divorcio, de aislamiento entre CIEP, recién llegado, con fuerte apoyo del gobierno regional, que siempre lo aprobé sin discusión, y este organismo.
Recuerdo bien, senador Corral y el alcalde catalán, el senador Borges, el senador Sandoval. ¿Qué es lo que hace el CIEP? ¿Y qué es lo que hace el CIEP? Y tú te prestas para palabras textuales y te prestas para aprobar todo y los resultados que han hecho con la región. Nadie discute toda la investigación de afuera, foránea, pero ¿cómo la vinculamos a esto que estábamos diciendo? Fue tanto que yo al otro, porque dicho sea de paso, yo tuve 6 periodos consecutivos del 97 al 22. Y el 22 voluntariamente me fui. Y volví después producto de que se me fue a buscar a la casa. Entonces dije, ya, el próximo core yo voy a pedir expresamente ser de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y así fue. Y empezamos a acercar, producto de todo esto, porque para responderle al tema político. Y el poblador común y corriente, ¿para qué? No sabía qué es lo que decía. Totalmente desconocido. Y ahí empezamos a atraer a la gente de decir para acá, a esta sala. Hay algo que yo primero quiero conocer, me la cara, qué son ustedes, de dónde vienen de Jarro, vienen de Rebolna, de dónde vienen. Y ahí. Y esto fue escalando no para bien. Y así puso un nuevo consejo. Y llegamos al minuto que pero un acuerdo drástico, no sé si te recuerdas, que se paró el financiamiento. En la invitación anterior, sí. Claro, llegamos a ese punto. Pero aquí no hay más plata para hacer. Nosotros queremos tenerlo aquí, acá. Bueno, eso después se superó. Y por producto de que siempre empezó también a nosotros empezamos a participar en los proyectos que debían investigarse en parte del tiempo que eran regionales. Tenemos todo lo que es litoral, tenemos el cambio climático, tenemos la energía, y todo el mundo habla, pero no habla de la ciencia. La ciencia no está hablando. Y queremos que esa ciencia hable, porque tenemos moral para pedir y nosotros financiamos. Bueno, cuento corto, hoy día pedí de vuelta formar parte de esta comisión, de vuelta, voluntariamente, que es hoy día la primera reunión que yo asisto a esta comisión, porque hoy día se hace más necesario investigar la región. Y ahora me encuentro con toda esta cosa, este proceso que no hay gobernanza, que el director se fue, que aquí, que allá, todo patas para arriba. Entonces, pero lo estamos poniendo. Entonces yo quiero primero que se ordene y no sé si se me entiende, pero ese es el punto. Sí, comentar ahí solamente como antecedente de lo que señala el consejero Eligio, que producto de esa negociación que ocurrió en la administración anterior, ¿cierto? Se aumentó la cantidad de representantes del gobierno regional en el directorio del CIEP, pasó de 3 a 5, y nosotros hasta ahora no hemos hecho valer, digamos, ese aumento, ese nombramiento extra, debido justamente a que entendemos que hay un proceso de normalización que tiene que estar en curso y que, en opinión al menos de la comisión hasta ahora, no es necesario tener 9 directores, ¿cierto? Sino que un poco haciendo como gala del aprendizaje que tuvimos con la creación de la Corporación de Desarrollo Regional, más vale tener directorio operativo, ¿cierto? De menor número, más eficiente, de 7 personas, ¿no? Que es lo que... Entonces, por eso también un poco comentarle que lo que se logró en esa negociación, por decirlo así, fue el aumento de los cupos, por decirlo así, pero nosotros hasta ahora hemos tomado la decisión de abstenernos de eso en mira a que se normalice esta situación con esta gobernanza de urgencia, que yo entiendo que nos va a presentar don Jaime, ¿cierto?, algunos avances en eso, así que podemos pasar a la presentación, ¿no? Sí, tenemos, como te diría, dos patas de presentación. Una que es la parte de producción, que me interesa mucho que le había dado el Eligio, porque precisamente usted me conoce, sí, caí aquí precisamente para poner orden. Y además tengo el asombro, porque la verdad que me asombra mucho la cantidad de trabajo que hay en el CIEP en términos de la producción. Me ha costado un mes tratar de mirar, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un problema de comunicación, Ya, yo creo. hay un problema de cómo se transmite por parte de esta organización el conocimiento. Se está haciendo harto más, sí. Trabajo con los niños, con las escuelas, se está yendo a visitar, pero falta bastante. Y uno de estos avances tiene que ver con lo que vamos a presentarles, que es, lo haría don Pablo Moreno, que es la parte de la producción científica. Aquí yo le pido, por favor, Pablo, si te puedes acercar para tu presentación. ¿La tienes en verde? ¿No está acá? Llegó hace 48 horas. El gobierno regional el día viernes. Ya. Igual la otra ya no sé por qué
Ya. Dame un segundo, que la tengo en el correo, teníamos otra información nosotros, pero voy a buscar Sí, importante. Bueno, la enviaron con la antelación necesaria. Sí, llegó el día viernes la presentación conforme Sí. con los plazos, digamos, pero por otro asunto no la compartimos con el Consejo, pero ahora acá la tenemos. Claro, se había señalado que era sin presentación, ¿no? Lo importante. Eso. No, se me da. No, la enviaron porque señalaron que era sin presentación. Sí, así sí. Digo, son de efectos del orden interno. Así Nosotros vinimos preparados como fuera. Con sin presentación. Bueno, sí. ¿Cómo lo sé? Está bien. Dame un segundo que como está conectado el consejero Rivera, para que él también Claro. pueda ver la presentación. Sí, hay que compartir ahí con calma. Sí. Puedes poner ventana tal vez y solamente la. O yo creo que la ventana mejor es que no, porque si no se te va a repetir. ¿Cachai? Hay. A ver, ¿te digo? Pues nosotros nos pusimos muy bien, como estamos en paralelo, estamos con Zoom abajo en la posición de abajo y estamos jugando el Meet acá, por eso no lo jugamos. Y aquí está el Meet, ¿no? No, esta es la otra ventana, esa. Pero Ignacio, pero si me la envían al correo yo la abro y la voy siguiendo, así que no hay problema. Ya, ok. Bueno, Para que no se complique. sí que no lo vi. Como que desapareciste. Ya, estamos sin compartir pantalla. Envía, consejero. Mayo 2026. Oye, yo igual aprovecho el momento de también agradecerle a quienes son miembros del directorio de la corporación. Yo sé que es un trabajo que es complejo y que está lleno de desafíos, así que gracias, digamos, Camila, por asumir ese desafío. Imagino que no es fácil, así. En un momento de crisis, qué sé yo, o no sé qué crisis decirle así, pero claro, desafiante. Es desafiante porque efectivamente hay muchos cambios. Ajá. Lo hemos logrado terminar de armar el equipo cuando ocurrieron cambios nuevamente. Claro. Pero es parte de, y yo lo hago con mucho cariño además porque siempre he mantenido cercanía con el CIEP también. Muy bien. Ya más. Gracias. Lleva tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paulo Moreno. Estoy en este momento subrogando la subdirección científica y lo que hicimos fue pedirle a cada una de las 6 líneas de investigación que tiene el CIEP que nos enviara 1 o 2 ejemplos de los resultados de la investigación, pero asociándolo tanto así con la aplicabilidad como también con la transferencia de esos resultados, ¿ya? Así que voy a hacer una presentación corta. La siguiente, por favor. Primero, el CIEP en el tiempo empezó en 2005, como dijo el consejero Montesinos. De hecho, yo estuve presentando junto a INEA en 2004 el primer proyecto que no salió y el segundo concurso ya con la universidad, en este caso Concepción igual, se pudo ganar ese concurso. Después vino una etapa de continuidad, una transición a la corporación. En los últimos 5 años ha habido una consolidación institucional. Tenemos un proyecto paralelo de FONDESIC que es el PASTER 1 y el primer plan estratégico, ¿ya? Ahora que viene para adelante el segundo proyecto PASTER 2 que estamos en competencia, esperemos que lo aprueben, significaría financiamiento importante durante 5 años más y vamos a empezar con el segundo plan estratégico para los próximos 5 años, donde obviamente esta mesa es de vital importancia para poder definir algunas cosas dentro de ese plan estratégico. 2 hitos importantes. En 2013 se creó la corporación CIEP
y en 2014 fueron definidos los primeros 3 directores del gobierno regional en el CIEP. La siguiente. La visión, quiero destacar algunas cosas: ser un referente del conocimiento científico de excelencia, que contribuye a entender los funcionamientos de estos ecosistemas en Patagonia, que es el nombre del CIEP, que nos valore el patrimonio ambiental y cultural de la región, fortaleciendo esta identidad, y el desarrollo sustentable de la sociedad con el medio. Y eso apoyado en lo que es la misión, que es principalmente aportar al desarrollo y sustentabilidad de la Patagonia a través de la investigación científica de excelencia y pertinente. La siguiente. Y aplicada. La pertinente. O sea, Sí. sí, y como les contaba, voy a presentarle, no voy a hablar de todo lo que hace el CIEP, porque si no sería mucho, pero sí voy a hablar de algunos ejemplos de iniciativas en cada una de estas 6 líneas de investigación, donde voy a hablar de la investigación científica, la aplicación de esta ciencia, cómo se está aplicando y cómo se está transfiriendo. Y en cada línea voy a presentar a las personas, a los investigadores que están trabajando ahí, y en color azul van a estar en marco azul, son las que son financiadas por el gobierno regional, y en rojo las que son financiadas principalmente por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, un poco para tener la amplitud de lo que es el CIEP. La siguiente. Perdón, Pablo, y los que están en rojo son, por lo tanto, consecuencia de las postulaciones que ustedes han realizado como investigadores y que se han adjudicado a su fondo. Y que hemos traído a la región fondos que son de carácter nacional. La siguiente. Voy a empezar con la línea pesca artesanal y agricultura. Aquí todos los investigadores son financiados por el gobierno regional. La siguiente. Y voy a presentarles 2 ejemplos. Como investigación científica, se han desarrollado indicadores biológicos reproductivos de erizo, loco, jaiba y centolla, ¿ya? Para conocer bien cuáles son los ciclos reproductivos de la región, que no son los mismos en otras zonas del país, ¿ya? Para saber tallas de madurez, etc. ¿Cómo hemos aplicado eso? Con indicadores, por ejemplo, de captura, la frecuencia de talla que está saliendo, y cómo estamos transfiriendo esta información. Bueno, estamos definiendo en función de los estados reproductivos de estas especies, podemos determinar de mejor forma cuál es la talla mínima de captura, si es que las vedas están relacionadas con los ciclos reproductivos realmente de las especies acá, y cuál es el estado de explotación de cada uno de esos recursos, ¿ya? El segundo ejemplo, se hace una evaluación de las comunidades bentónicas, o sea, todos estos organismos que están en el fondo del suelo marino, para monitorear la biodiversidad. ¿Qué detectamos? Detectamos una especie invasora, que es una anémona, que está compitiendo con este hábitat, ¿ya? Fuimos los primeros que salieron con ese problema, y estamos evaluando qué impacto está en pesquería, porque de alguna forma está compitiendo por el sustrato rocoso, y qué propuestas de mitigación deberíamos aplicar acá en la región. Y esto seguramente va a seguir ahondando en el futuro. La siguiente. En turismo sustentable, aquí bueno, hay investigadores en azul que están por gobierno regional y en rojo por ANIL. La siguiente. Aquí les voy a presentar un ejemplo de un estudio Fondesit asociado al Parque Nacional Cerro Castillo, que al día de hoy es el único parque nacional que está dentro de la lista verde. Si lo asociamos a algo, es como decir los Óscares en el mundo. Es el primero que está en Chile con ese TIC. Entonces, ¿qué se está evaluando aquí? El parque produce ciertas conservación, paisaje, producción de agua, pero ¿qué pasa con el borde del parque? ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo se ocupa? Entonces se analizó principalmente qué estos servicios ecosistémicos se están produciendo. Acá estoy hablando de carbono, madera, agua, entre otros, que la población diera cuál se producía, cuál era escaso, etc. Y se realizaron análisis geográficos para determinar cómo, por ejemplo, los loteos han aumentado y si esos loteos de alguna forma están cambiando el uso del suelo alrededor del parque, ¿ya? Y por ejemplo, cómo ha aumentado la demanda de agua
alrededor del parque del 2011 al 2023. Y toda esa información se está trabajando nuevamente con los pobladores a través de, se hicieron alrededor de como 17 talleres, póster, y se ha hecho señalética, un poco para dar la importancia del Parque Nacional Cerro Castillo en este borde de importancia o de que confluye el parque. La siguiente. En la línea de clima y contaminación, principalmente son investigadores de recursos ANIC. La siguiente. Aquí un ejemplo. Se sabe que Coyhaique estaba con altos índices de contaminación atmosférica, pero ¿qué ocurría en las otras localidades? Se hizo un estudio, se midieron en 7 localidades con un sensor creado en CIEP, ya, de bajo costo, para determinar cómo estaba esta contaminación. Se vio que muchas de estas localidades tenían problemas iguales o más graves que en la capital, solamente que no se medía, y se estaba trabajando con mesas de trabajo junto con la Seremia de Medio Ambiente y Salud y con la Seremia de Medio Ambiente para incorporar esta información y para que se tomen medidas en la estrategia regional de calidad de aire, ¿ya? Estamos dando esos insumos que de alguna forma no lo estaba tomando y lo tomó el CIEP y se lo está entregando para la toma de medidas al respecto. La siguiente. Bueno, esta es la línea de ecosistemas acuáticos, que digamos que es la línea que tiene más investigadores, y aquí nos dividimos en 2 grupos, ecosistemas marinos y ecosistemas de aguas continentales, ¿ya? La siguiente. Aquí qué preguntas están saliendo de investigación científica es, por ejemplo, cómo las bacterias, la comunidad bacteriana está afectando el contenido de oxígeno que presentan los fiordos, ¿ya? Nuestros fiordos no son homogéneos en oxígeno, hay partes de nuestros fiordos que tienen bajo contenido de oxígeno y eso genera problemas o una disminución de productividad, ¿ya? Esa información no se tenía y se está generando esa información para determinar qué zonas tienen niveles de hipoxia, que es niveles bajos de oxígeno en este momento. Como las microalgas. Cuando hablo de microalgas, entiéndanse que es como la base de la cadena trófica. Mientras más producción de microalgas, toda la producción hacia arriba, moluscos, pescados, etc., es mejor. O sea, es la primera parte. Está afectando la composición química de los fiordos. Como el agua de los ríos también está afectando esta productividad de estas microalgas. Y como el clima, a través de estos ríos atmosféricos, estas tormentas, me están cambiando estos ciclos al interior del mar. ¿Y cómo estamos aplicando esto? Haciendo medidas de manejo adaptativo, cómo producir con menos oxígeno, cómo trabajar el tema de las floraciones algales nocivas, cómo esto puede ser un input por la innovación acuícola y cómo cuantificamos el carbono que se está capturando en el océano, en los fiordos, ¿ya? Y se han realizado algunos talleres en Puerto Cisnes sobre algunos de estos puntos. Perdón, Pablo, una pregunta. Eso del carbono azul, como pensando en la posibilidad de su valorización. Primero, a nivel de cuantificación, y una vez cuantificado, poder esto generar una herramienta de valorización como pasa en la parte terrestre. La siguiente. Y, por ejemplo, en aguas continentales, investigación científica pura, estamos monitoreando nuestras cuencas. Y estamos con un enfoque de cuenca, río, fiordo, toda la conexión del sistema a cuencas grandes, también, pero cuencas pequeñas de montaña, ¿ya? ¿Cómo estamos aplicando esto? Bueno, estamos trabajando, uno de los aspectos que estamos trabajando con los APR, los sistemas sanitarios rurales ahora. Por ejemplo, en la cuenca Aysén tenemos 14 sistemas rurales, ¿ya? Ahí están en amarillo todas las cuencas que están alimentando de agua potable a Aysén. Y ya vemos que algunas de esas cuencas están, si empieza a cambiar demasiado el tema del clima, estaríamos en problemas, ¿ya? Estamos viendo esa mirada a futuro. ¿Cómo estamos haciendo esta transferencia? Estamos trabajando directamente con 8 APR en la región, presentando estos resultados a la Mesa de Recursos Hídricos de la cuenca Aysén, y estamos trabajando con Aguas Patagonia un poco también con los problemas futuros que puedan pasar en Coyhaique como capital regional en el tema de abastecimiento de agua.
y estamos entregando todos estos resultados a todas las personas en las cuales estamos monitoreando sus cuencas. El siguiente. Y en ecosistemas terrestres, bueno, acá tenemos gente que está trabajando con ecología forestal, con ecología del paisaje, que es toda la parte de información del territorio, de los cambios, glaciares, palinología, que es todo lo que tiene que ver con el estudio de los polen, que ahí trabaja esto también con el tema de mieles. La siguiente. Y como investigación científica, bueno, hay un análisis básico de ecología, de autoecología y todas investigaciones como básicas de los bosques, pero aplicamos esa información, por ejemplo, para definir el potencial forrajero y uso sostenible de sistemas silvopastorales. Definimos qué había en el bosque y cuál era la energía y los nutrientes que estas especies daban al ganado. Calidad de semillas arbóreas para la conservación, cuantificación de las reservas de carbono de estos bosques, temas de viverización o de restauración incorporados con esta información. Y se han generado talleres y documentos, libros que se han entregado principalmente al Ministerio de Agricultura y sus servicios, productores forestales, estancias, productores ganaderos. La siguiente. También se ha trabajado desde el punto de vista territorial y cómo ha cambiado el territorio y cómo han afectado estos servicios ecosistémicos, tanto producción de agua, fibra, madera, carbono. Se establecieron cicatrices de incendios históricos y se pudo definir dónde habían sido los incendios en el siglo pasado, en qué áreas, cuánto se había quemado y cómo a eso se ha ido transformando el día de hoy, ¿ya? Toda esta información que es espacial, que está en mapas, cartografía, es información que tenemos que traspasar, por ejemplo, a la IDRAE, ya como información base para la toma de decisiones, ordenamiento territorial, etc. Tiene que pasar para allá. También estamos cuantificando los efectos de la expansión urbana en las capitales provinciales, cómo vamos a suplir el tema de energía, de biomasa, de agua, y toda esta transferencia tiene que ir principalmente en el tema de planificación regional. ¿Ya? La siguiente. Por último, en la línea de arqueología y patrimonio, la siguiente. Acá hay un ejemplo de una pregunta arqueológica, como las poblaciones del sitio arqueológico de la cueva San Andrés, que es una cueva que está cerca de Puyuhuapi, se vinculaba con los recursos vegetales y las algas presentes en su entorno. Esta cuenca fue habitada 750 y 3500 años atrás. Por ejemplo, aquí vemos el hallazgo de un anzuelo hecho con concha, que es el hallazgo más austral de ese tipo de herramienta. No hay un registro más austral que en esa cueva. ¿Cómo aplicamos la ciencia? Bueno, se hizo un catastro de todos los sitios arqueológicos en el borde costero de Puerto Raúl Balmaceda, se generó una guía de campo y se trata de generar un relato de esta relación del ser humano con el borde costero de la parte arqueológica, haciendo talleres, presentaciones, etc. La siguiente. Pero el CEP no solamente son los investigadores, está la gente de administración, logística, los mismos directores, y eso somos nosotros. Ese es el principal recurso de la institución, ¿ya? Las personas. La siguiente. Y quiero mostrar 3 diapos de 3 iniciativas que se vienen pronto, que estamos coordinando. Son 3 congresos grandes que llegan a la región. Por ejemplo, está esta semana el 7º Congreso de la Criósfera. Hay 100 ponencias, 180 personas que asisten, muchas personas que vienen a la región, genera un dinamismo. La siguiente. En noviembre tenemos un taller de arqueología de isótopos, también 2 conferencias internacionales, 57 presentaciones, 7 mesas temáticas, mucha gente que viene a la región por este taller. La siguiente. Y por último tenemos el Congreso Forestal Yufro, que es el Congreso Mundial. Estamos hablando que van a llegar entre 300 y 500 personas a este congreso, con 4 conferencias magistrales, hay 20 simposios que van a estar muchos en paralelo. Entonces son actividades grandes que traemos la ciencia acá a la región. Y la siguiente, creo que esta es la última.
Bueno, y este es parte de uno de los ejemplos de resultados con que estamos en este momento. No es, como les repito, no es todo lo que es el CIEP, pero un poco de mostrarles cómo estamos tratando de pasar de la pregunta de qué hace el CIEP a decir, pucha, ¿sabes qué? En realidad queremos que el CIEP esté acá, nos sirve que el CIEP esté acá. A eso es lo que queremos llegar. Presidente, solo un punto. Adelante, consejero. Bueno, estamos poniendo de acuerdo en los temas. Y dijiste una cosa que para mí es fundamental en eso. Insumo para la autoridad para que tome decisión. Eso es elemental. Elemental para toda gobernanza, para toda administración, llámese como se llame. Y el organismo técnico y ojalá adelantarse. Entonces, mire, ojo, viene. Va a pasar esto un día y una sequía. Sí. Viene una concurrida. Entonces, esos son los temas elementales que hay que estrujar al cielo. Por ejemplo, en el último tiempo en el mundo del agro han llegado muchas plagas, de afuera, muchas plagas. Por decir alguna, la mosca de los cuernos no se conocía hace 20 años atrás. El virus, si vamos al tema pesquero, el virus ISA, que estuvo bastante problemado. La marea roja, que esa es más endémica de más tiempo, estaba controlada y todo. Las nieves de octubre son comunes, ahora, ayer, anteayer. El terremoto, del 21 de abril me dicen que hay dos teorías. Una que es un deslizamiento, que yo no creo en ese, y lo otro que irrumpe un volcán submarino. Yo creo en eso. Y nunca se pusieron de acuerdo cuál era cuál. Ahí hay una deuda del tema investigativo. Ahora en el tema de las cuncunillas, bueno, vienen los incendios del 44, 45 más iguales. Bueno, coca y todo lo que el tema de las cuncunillas es un cáncer al suelo, un cáncer. La gente todavía no dimensiona los efectos catastróficos, económicos y sociales que trae la cuncunilla. Cuncunilla negra. La cuncunilla negra. Sí, la conozco perfectamente. En el Geinimeli lo... Sobre la... No, es la de la pradera. También es negra, pero de trabajo. Corregido el tiro. Que hay un tema que a mí se me calienta la sangre, pero dicen, no, si es una cuncunilla, no, mentira. La cuncunilla, la otra del año 82, la de la madera. Ajá. En el 82 yo ya estaba vivito y coleando, y se atravesaban la carretera. Y los viejitos de campo decían, aquí viene un año seco, che. Viene un año seco porque hay mucha cuncunilla. Efectivamente, 40 días, hay otro ejemplo, 40 días escarchando de unos 40 sin interrupción. Yo llevo muchos registros mentalmente, no tengo cualquier ir a mirar el computador. 40 días, 27 grados bajo cero en Balocea, en Miriguao. Ahí destruyó todo. Pero era otra cuncunilla, esta es cuncunilla negra, esta es de la pradera, se come el pasto, se come la comida de los animales. Sí. Y como se come la comida de los animales, se come los recursos de los campesinos. Sobre todo los más pobres, porque esto es caro, ¿no es cierto?, aportar el tema. A raíz de esto de la cuncunilla negra, yo lo empecé a advertir, ya bailaba, de qué estaba hablando, yo me lo saco, el organismo técnico responsable tampoco tenía la menor idea, cosas muy cuestionables como política de Estado. Ya me lo saco, o sea, a India. India me responde efectivamente y debo destacarlo, porque la cosa es buena hay que decirla y lo malo hay que decirlo también. Osvaldo Toiler y Camilo le acogen el tema de Sinchutá. Efectivamente, algo pasa. Fuimos a Vicente, hicimos las muestras y está lejos. Sobre todo en el terreno, en la provincia húmeda. Y empezamos a trabajar, lo traje al gobierno regional, el sistema guanense, se acogió con mucho beneplácito, pero hubo que convencer a la autoridad. Ahí donde a mí me sacan los chorros del catastro, cuando hay al revés. La autoridad tiene que estar antes. Y resulta que, bueno, después de esto escaló, en el tema ya de gestión, mandamos una carta a la ministra. Esa carta está allá en el poder de la ministra de Agricultura, pidiéndole que, ¿no es cierto?, declare emergencia. Esto antes del tema del sur, antes de las inundaciones, que ahora se suma a eso, se suma a la cuncunilla y se suma, ¿no es cierto?,
a los deslizamientos, a las muertes de los corderos, a la muerte de los animales, a la falta de paz y todas estas cosas. Entonces, eso está en cierre, se está viendo. Así que, pero como digo, quiero destacar con fuerza ahí el gobierno regional, ¿no es cierto?, aquí a la ministra, al gobernador, que se toma con toda fuerza y se está trabajando. Así que eso por lo menos son unas grandes líneas de lo que quiero llegar. Gracias, consejero. Yo quisiera digamos, tomar la palabra para en primer lugar felicitar la presentación. O sea, creo que es importante que nosotros tomemos conciencia que el CIEP es una corporación de investigación de primer nivel a nivel nacional, ¿cierto? Con tremenda capacidad investigativa. Y yo, junto con felicitar también, ¿cierto?, a la administración y a INEA, digamos, y a todos los presentes, creo que también es importante señalar aquellas deudas que tenemos con la ciencia en la región, como Estado región. Y a mí me parece mucho que el hecho que no tengamos una estrategia de ciencias en la región de Aysén es un pendiente que es importante atender de manera conjunta, ¿cierto? Importante atender. Hay una mesa que tiene esa potestad, que es la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está presidida por el sector de ciencias, pero también tiene presencia del gobierno regional, el gobernador en particular, y el presidente de la Comisión de Ciencias del gobierno regional. Y ahí hay algo que abordar, porque a mí me pasa mucho que lo que hace el CIEP es muy pertinente para política pública, tiene mucha aplicación en términos concretos, ¿cierto?, para incluso los problemas coyunturales, por decirlo así, que señala el consejero Eligio Montesinos, ¿cierto? O sea, los problemas lo hablamos en la mañana, ¿no?, los problemas de los aludes, por ejemplo, en el camino del sector de ríos exploradores o de anegación de caminos, ¿cierto?, producto de la lluvia, es algo que es completamente anticipable, producto del fenómeno de cambio climático que enfrentamos, ¿cierto?, como planeta, en una región como la nuestra, que tiene la mayor reserva de agua dulce congelada, y por lo tanto eventualmente eso se va a derretir, y ahí eso va a tener una serie de consecuencias en términos sociales, y parte de eso es lo que observamos, por ejemplo, con los aludes, entre otras cosas. Y por lo tanto, la información que plantea el CIEP es muy pertinente, ¿no? Todos vimos ese mapita, ¿cierto?, con el bosque y los ecosistemas, que es importante esa información para justamente poder prevenir, anticipar. Lo mismo, ¿cierto?, con la cuncunilla negra, que es una especie que es endémica, ¿cierto? O sea, una especie que naturalmente es de la Patagonia. La cuncunilla negra no es una especie introducida, y por lo tanto ahí hay un desequilibrio, ¿no?, ecológico, que hace que emerja como una peste, y eso, la única manera de poderlo abordar de manera más sistemática es realmente atendiendo el problema ecosistémico que está detrás, ¿no? En Biobío, ¿cierto?, el investigador que usted señala, que es de línea, tiene al menos un paper publicado a propósito de la efectividad que tiene, por ejemplo, los hongos, ¿no? Hongos para el tratamiento de hongos, por ahí. Eso mismo, ese tipo de hongos, para efecto de tratar la cuncunilla negra. Entonces, yo lo que quiero llegar con esto es que lo que presenta aquí el CIEP es aplicable para política pública, pero es aplicable en la medida que nosotros, como Estado regional, logremos incorporar esa información en nuestro instrumento de planificación de mediano y largo plazo, ¿cierto? Porque esto no es información que uno pueda asumir como para decidir, ¿cierto?, lo que estamos conversando ahora de fomento productivo, ¿cierto?, cómo focalizar los recursos de emergencia del gobierno regional para atender a los productores más necesitados por la emergencia, ¿no? Naturalmente no nos va a servir para eso, pero sí nos va a servir para anticipar, para tener políticas de mediano y largo plazo que nos permitan decir, oiga, ojo, ¿sabe qué? De aquí a 20 años más, tal vez este pueblo que está situado acá, el glaciar que está cerquita, puede afectar porque puede generar una luz, y por lo tanto vamos a tener que tener políticas de incluso hasta de evacuación o de relocalización de algunas poblaciones. Eso perfectamente puede ser necesario hacerlo, ¿no? Y completamente asociado también con temas productivos, por ejemplo. Exacto. Todo el tema de turismo que está asociado a estos cuerpos de hielo, también es un trabajo que uno puede desarrollar, es decir, ¿sabes qué? La inversión debería estar en este lado y no en este otro. Sí, un tema, por ejemplo, contingente en estos días es el congreso que se está haciendo de la criósfera, donde el tema geopolítico no deja de ser relevante, que la región tenga una presencia científica, porque estamos hablando de recursos y de patrimonio, y tiene su conflictividad territorial y geopolítica.
Entonces que nosotros estemos hoy día participando y haciendo este evento acá es una señal súper potente, porque lo que se produce en Campo de Hielo Sur, en Fitzroy, en toda esa área, es que, o sea, desde el otro lado, no solamente hay congresos, sino seminarios, publicaciones, que nosotros estemos hoy día metidos en eso, para nosotros tiene también un sentido geopolítico importante. Ahora, por eso yo sí me postulo que todo lo que haga el CIEP, si no tiene la directriz, la orientación respecto a una estrategia de desarrollo regional de la ciencia, podemos ser medios dispersos. Claro. Si no tenemos ese marco, podemos caer en ciertas dispersiones que hagan que no siempre todo sea tan coherente o tan pertinente, por decirlo así, ¿no? Como señala Pablo, ¿cierto? En la misión, que sea pertinente a los intereses de las comunidades, ¿cierto? Y de la región. Ahí yo creo que, sin duda, que lo que ustedes señalaron son cuestiones que son pertinentes, pero por lo menos a mí me llama la atención que, siendo el único territorio subantártico que no tiene hidrocarburos, ¿cierto? Y que el gobierno regional, este gobierno regional, en la administración anterior, financió 6 estudios de energía que ejecutó el CIEP como contraparte técnica, ¿cierto? No sea la energía un eje. Claro, un eje. O sea, nos alimentamos un 50% de diésel en toda la región, digamos, esta ciudad también. Entonces, hay un tema ahí. Yo entiendo que incluso lo han desarrollado sin haberlo declarado como línea de investigación. Claro, lo que pasa es que las líneas de investigación son declaradas vía estatuto del directorio. Exacto. Arqueología y patrimonio al principio no era una línea de investigación, y fue desde el gobierno regional en su momento en que se estableció que fuera una línea de investigación del CIEP. Sí. No, y por eso yo estoy con Pablo en el sentido de que, o sea, que creo que aquí es importante que más allá de la discusión, por ejemplo, de la cantidad de presupuesto que aporta el gobierno regional, que aporta NIC, que uno igual se podría centrar en esa discusión, que no creo que venga al caso, ¿verdad? Porque yo creo que hay que valorar todo, digamos, como tanto el trabajo de los investigadores independientemente para apalancar recursos, como el presupuesto que le entrega el gobierno regional para que esto se mantenga, que son gastos operacionales, qué sé yo, que obviamente yo creo que proporcionalmente deben ser mayores, pero más allá de eso, lo importante es cómo nosotros como Estado en la región ponemos los huevos en la canasta que corresponden en concordancia con el desarrollo científico que ya tiene el CIEP. La idea no es hacer algo distinto, pero también es importante que pongamos los intereses regionales, digamos, por encima, y es un déficit nuestro, me refiero yo como nosotros, ¿cierto? Como aparato público que tiene una misión en la elaboración de política pública. Y la primera de ellas es la estrategia regional de ciencias, que no existe, donde se podría situar, por ejemplo, la energía como un eje que es importante, porque somos la única región en el país cuya universidad tiene una carrera que se llama Ingeniería en Energía Renovable, y el magíster, el único posgrado que tiene la Universidad de Aysén es magíster en Gestión del Cambio Climático. Entonces ya hay que hacer conversar, ¿no? el sistema científico regional. Señor presidente, en el tema de la presentación, solamente para dejarlo claro, después seguía la presentación con todo lo que era gestión, recursos, yo no les quiero dar la lata con eso, pero sí, a propósito de lo que usted planteó, está dentro de las láminas, está esta que precisamente da cuenta del apalancamiento que hoy día está haciendo el CIEP, que a mí me llamó mucho la atención. En azul está el GORE, en naranjo está NIL. ¿El porcentaje no lo voy a dar? 53%. De todo lo que movilicen recursos el CIEP. Porque hay un gran componente de recursos que coloca ANID, no solamente para el desarrollo de investigación, sino que para el fortalecimiento de la institución. Y nuestra participación en Fondesit y proyectos de estudio que financia el mismo gobierno regional, que es donde están los proyectos de energía, etc. Y eso suma para el año 2025 2.600 millones de pesos que se movilizan en torno a la ciencia. Lo que es, perdón, ¿de nuevo? 2.600. 2.600. Está aquí el grafiquito que lo... Ahí está. Ahí está en Lucas. Para complementar, todo lo que viene de ANID, no es que ellos nos dan, nosotros tenemos que concursar y pelear con otros. Claro. Y traerlos. O sea, no es que es un paso de plata así como... Son proyectos bien competitivos, y necesitáis doctorados también, etcétera, que tienen que traer ese capital humano para acá. Sí, efectivamente. Es una valoración de nuestras competencias. Por supuesto. El detalle de las lucas, de lo que sea, los avances, está todo en mi presentación, que yo no lo quiero decir que lo hago, pero no quiero latearlo. Pero esto me pareció relevante destacar. Tenemos tiempo, no se puede si quiere hacerlo. Si quieres, seguía a continuación las láminas, las pasamos bien rápido. Sí.
Yo creo que es importante, estimados, que entendamos otra cosa que me parece que es relevante. Está el Fondo Regional para la Producción y el Desarrollo, ¿cierto? Que es digamos, lo que ingresa vía royalty minero, el FRPD, ¿cierto? El FRPD es un fondo que tiene glosas destinadas para la investigación científica, que no es menor, es un porcentaje importante de ese fondo total. El fondo del LIGI que nosotros observamos en el Comité de Desarrollo Productivo Regional, Sí, y que actualmente se está terminando a través de los instrumentos de Corfo. Sin embargo, Corfo no tiene instrumentos para investigación propiamente tal. Entonces, el fondo FRPD, que por glosa tiene que destinar hartos recursos para la investigación, no tiene cómo destinarse a la investigación porque no hay instrumentos en Corfo para investigar, salvo bien público. Entonces, ahí también hay un tema, creo yo, como gobierno regional, porque nosotros tenemos la posibilidad, administrador, de crear instrumentos propios de financiamiento a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional. Y no lo estamos haciendo porque no hemos tenido también la capacidad de idear ese instrumento. A mí me preocupa, como dicen, crear la estrategia, ¿no es cierto?, de que estamos hablando. ¿Qué hacemos para eso? Néstor, ¿cómo ve ese punto? Yo creo que vamos a tener que... ¿Cómo avanzamos? Sí, o sea, vamos a tener que activar la mesa en el fondo. Si ese es un tema que hoy día no está funcionando de manera activa y tal vez tampoco propositiva y sin ninguna estructura, sino en el fondo es activar esa mesa, poder sentar a los actores que requieren, o sea, que deben estar en esa mesa, pero sobre todo con los objetivos claros. Yo creo que el gran problema ha sido que no han habido objetivos claros en torno a lo que ha ido pasando y un poco lo que hemos ido nosotros indagando y evaluando en las conversaciones que hemos tenido. Y el entendimiento mutuo de lo que requiere en el caso nuestro, nosotros, gobierno regional y siempre. Yo creo que por un lado una estrategia que hay que formar, pero por otro lado también hay una especie de sincronía que no se ha logrado, siento yo. ¿Ya? Y esto no tiene que ver con que una de las dos partes o alguna de las dos no haga su pega, sino tiene que ver con que no hay mucho diálogo. Son como dos caminos paralelos que han tomado. Y eso es lo que generalmente ha llenado mucho de dudas todo el proceso, al punto, como tú mencionabas, Eligio, que hace un tiempo atrás me dijeron, oye, tenemos la cuestión. Conversábamos un día con Camila, ¿cierto? No sé, a mí me preocupó un poco que hay como, y razonablemente, hay como dudas que tal vez del gobierno regional no se entiende. Y eso, yo le decía a Camila, yo creo lo mismo, y eso es muy delicado. Porque imagínate si es que desfinancia mayoritariamente no entiende lo que estás haciendo, o sea, el riesgo que tú tienes, por el otro lado es inminente. Te estoy financiando y no sé lo que tú haces, hay un momento en que sabes cómo no tienes que ver lo que tú haces, no te doy financiamiento. Entonces, como no queremos que eso ocurra, porque en el fondo lo que no queremos es que eso ocurra, claro, lo que no queremos decir es el minuto que llegue hoy, sabes que el gobierno regional definitivamente no tiene recursos, o no va a aprobar recursos, o va a disminuir de manera significativa los recursos para el CIEP. Es que estamos haciendo justamente eso. Por eso que estamos en una política que no es rápida de construir, pero sí es necesaria. Y es este periodo de gobernanza transitoria que hemos conversado en varias ocasiones, que tiene que ver con revisar quiénes son los socios, viene del 2005, por lo tanto hay que echar una mirada después de 20 años, efectivamente, si los socios son los que se querían en su minuto, si los estatutos son lo suficientemente modernos, flexibles, si el directorio está compuesto de la manera que, en el fondo, hacerlo ejecutivo. Y además hacer parte de este proceso en la vinculación, no solo con el gobierno regional, que es una lista muy importante, sino que la vinculación con la comunidad, que es otro de los temas que nosotros hemos visto permanentemente que sentimos que falta mucho por hacer, hay una brecha importante por hacer, de cómo el CIEP se vincula también con la comunidad, no es tener como algo tan lejano, porque finalmente eso también ocurre y eso finalmente en la percepción de la comunidad lo que ocurre es que muchas veces es lo que se le transmite a los consejeros, al gobernador, a quienes toman decisiones finalmente, y pues no sabemos qué están, qué hacen, ni dónde se reúnen ni nada. Entonces, para eso efectivamente hay trabajos que parten desde la base, que el tema de los colegios es un espectacular, y eso tiene que profundizarse, pero yo creo que nosotros vamos a llegar a la etapa, al menos de aquí a dejar una idea programada y va a ser seguramente la nueva estructura la que vaya adelante ese proceso, pero ya con una estructura armada nueva. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Estiman que el plazo que habíamos hablado, ¿cierto?, de mayo de 2026 para efectos de tener la reforma estatutaria se lograría? Porque yo creo una meta bien ambiciosa, por eso le pregunto. Pero a propósito de lo que han podido... Sí, la verdad es que yo creo que sí. Yo creo que tenemos que lograrlo en ese periodo.
y tenemos todas las condiciones para hacerlo, porque una vez que ya tengamos un equipo CIEP completo, director y subdirectores, va a ser mucho más rápido de entregar la información al directorio para que pueda tomar medidas. Además, el directorio entiende la dificultad, la comparte. Por lo tanto, no tenemos que partir explicando, digamos, por qué hay que hacer un cambio de estatuto. Eso está súper conversado, compartido, y por eso hoy día ya citamos a reunión de asamblea de socios. Es súper importante porque son ellos los que finalmente toman la decisión y pueden cambiar los estatutos. Entonces tenemos mucho camino avanzado y ya nos queda concretar ese camino por el que hemos ido trabajando. Súper. Sí, yo creo que estamos en el minuto, porque el gobierno regional partió pequeño. Usted es usted fue también. Su equipo y su mirada económica, política y social, que no es la misma a la anterior, o sea que las cosas aquí las aclaran. Bajo ese pretexto, yo pienso que habría que ir conversando en una mesa y el gobierno regional se dice, bueno, nosotros en investigación queremos esto, en nuestro periodo alumínico. Esto es lo que queremos. Y ahí viene la contraparte y la conversa. Y ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en los grandes lineamientos. Y yo comparto eso, el representante lo comparte. Pero afuera no se sabe, llegamos a lo mismo. No se sabe. Vamos a seguir hablando lo mismo, entonces falta esa... Ajá. ¿Sí? Yo sí quisiera ahí intervenir para discrepar. Sí, sí, no, por supuesto. Me parece que es un poco lo mismo que conversamos a propósito de la Corporación de Desarrollo Regional. No sé si se acuerdan alguna vez que hablamos de, por ejemplo, cuáles van a ser las prioridades de la nueva Corporación de Desarrollo Regional que nosotros vamos a crear, ¿cierto? Nos ponemos esa duda, ¿no? Vamos a crear una corporación, bueno, ¿cuáles son sus objetivos, qué sé yo? Y algunos planteaban, don Eligio entre ellos, que debiese ser parte como del programa de gobierno del actual gobernador. Y después yo siento que en la conversación, ¿cierto?, convenimos y consensuamos que en realidad no, porque no era pertinente eso, sino que el instrumento que tenemos para guiar los esfuerzos de esa corporación están marcados por la Estrategia Regional de Desarrollo, que es un instrumento de largo plazo de planificación de política pública, que tiene metas, objetivos al 2030 de nuestra región y que se puede actualizar. De hecho, firmaron un acuerdo con la CAF, ¿cierto?, en esta administración para actualizar esa estrategia al 2050. Súper bien. Pero creo que es importante que pensemos, y sobre todo cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no?, de cualquier cosa que sea una corporación que funciona con una vía independiente, y es lógico que pensemos en instrumentos de planificación de largo plazo. O sea, y a propósito de las investigaciones que señalaba Paulo en su presentación, ¿cierto?, que eran investigaciones respecto al funcionamiento ecosistémico, ¿no? El nombre lo dice, ¿cierto? Y los ecosistemas cambian en 4 años, pero uno tiene que ver trayectorias de largo plazo para que... Entonces, es difícil, creo yo, o sea, creo que no es atendible la idea de que el CIEP, por ejemplo, obedezca a líneas de investigación que se definan por el programa político de un gobierno, de una administración en particular que dura 4 años en principio. Yo creo que lo importante aquí es que nosotros que nos pongamos un poquito más a la altura de tener políticas de mediano y largo plazo que puedan guiar el desarrollo científico en esa cuestión, y ahí está la estrategia regional de ciencia, que hasta ahora existe, correcto, pero que está desactualizada. Pero espera, yo no me refería a eso. Es el minuto que está partiendo esta administración. Claro. Eso no significa que vamos a aportar en 4 años más en la liquidación. Eso sería de bruto, sí, de tonto, de torpe. No es eso. Es muy distinto a lo que yo estoy pensando. ¿Pero está de acuerdo, perdón? Sí, estamos de acuerdo. Y ya que estamos en esto, para que la gente sepa, hubo 2 o 3 intentos de corporaciones fallidas en la región. Fallidas. Cuando iniciamos esta administración, personalmente lo conversamos con el gobernador en la hora de plantear este tema de nuevo. Y yo tuve la responsabilidad de presidir esa comisión. Y fue totalmente abierta, que estaba democrática en el gobierno regional, y por unanimidad, cuando se votó la creación, los 14 dijeron sí, vamos, cosa inédita en el país. Sí. Así que para que lo conozcan, porque eso tampoco se sabe afuera. Exacto. Lo conversamos tantas veces con el gobernador, con Néstor, esta hay que sacarlo. Aquí nada de idioteces políticas, nada de eso. Aquí miramos la región. Ajá. Y así se aprobó por unanimidad. Costó. Las primeras reuniones estábamos divididos, porque aquí el Consejo Regional, aquí llegamos por política. No llegamos ni por Lotito ni por Feo, ni de la Chile ni por Colo. Aquí llegamos por política. Y todos, ¿no es cierto?, estamos
De acuerdo, con unanimidad. Sí, quiero destacar este tema. Sí, y eso es muy importante, como dice don Eligio, porque pusimos por delante ciertas metas de largo plazo en la región. Camilo. Yo quería comentar justamente eso, que efectivamente en ciencia uno tiene que fijarse los objetivos a largo plazo y luego con hitos, ¿cierto?, a mediano y corto plazo. Y dar ejemplos de cómo que existan ciertas herramientas del CIEP, líneas de investigación, permiten también atender problemáticas que son coyunturales. Por ejemplo, esta semana, con las condiciones climáticas, ¿cierto?, que tuvimos, que fueron súper desafiantes para toda la región, parte de la información que analizamos en el Ministerio de Agricultura se la solicitamos al CIEP, por ejemplo, para ver efectivamente dónde estaban las precipitaciones más intensas en menor periodo de tiempo, con mayor afectación, donde efectivamente había mayor riesgo, etc. Porque si bien entendemos que muchas veces desde lo político es muy importante la respuesta rápida a la problemática, también hay que mantener, ¿cierto?, una parte técnica de largo plazo que permita tomar decisiones basadas en datos. Y eso lo hacemos entre todas las instituciones de investigación que hoy día son parte de la cadena a nivel regional. Sí. Eso quería comentar como ejemplo. Don Jaime, usted iba a presentar. Vamos, sí, solamente porque estaba muy interesante el tema, pero yo creo que hay algo acá que deben considerar en esta construcción de la estrategia y nuestra vinculación con la ciencia, que tenemos que precaver porque puede ser un factor coayudante, sinérgico, como también puede ser una complicación, que es la instalación desde la decisión política de una Seremi de Ciencia, que va a convocar a su propia comisión científica, que está llamada a hacer las bajadas de política nacionales en materia de ciencia. Entonces ahí, si nos pilla mal parados, mal armados en términos de definición de lo que nosotros queremos en la región, podemos tener problemas. Entonces eso es a mediano plazo, por supuesto que es una institución que se tiene que instalar, que tiene que hacer su despliegue, pero hay que tenerla presente para la tranquilidad. Yo puedo comentar que el día de ayer conversé con la nueva Seremi de Ciencia, Gabriel Olivares, a propósito de este tema, y junto con la anterior Seremi, ¿cierto?, Verónica, coinciden en la necesidad de la urgencia, ¿no?, de actualizar la estrategia regional de ciencia y de activar esta mesa de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Qué bueno. Bueno, ahí hay otro trabajo hecho por el nodo de ciencia que es importante recoger el nodo austral, que es súper importante, y a propósito de lo que hablamos de cómo nosotros como gobierno regional le damos seguimiento, ahí asistió Sergio Herrera. Sí. Presidente, ¿puedo hacer un comentario? Es que en relación justamente al anuncio de la Seremi, que yo lo vi en prensa respecto de entre los primeros pasos, además de una mesa de ciencia, desconozco si en Magallanes también tienen una mesa de ciencia equivalente, pero creo que es importante estar atentos como institucionalidad pública y del gobierno regional también, porque como usted lo mencionaba anteriormente, la normativa en la que estamos trabajando instaló hace unos años el Comité Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, presidido por el gobernador regional, con participación actualmente del presidente de la Comisión de Ciencia del Consejo Regional, y con la participación de 3 Seremis. Entonces, la actual Seremi de Ciencia de la región de Aysén va a ser parte de ese comité presidido por el gobernador regional, y además va a armar una mesa de ciencia con Seremi de Educación, y Seremi de Economía y otros Seremis más, por ejemplo, porque Seremi de Educación y Seremi de Economía, junto con Seremi de Ciencia, y actualmente la nuestra, antes era, como usted decía, la Seremi de Verónica Viejo, son parte de esa mesa que está vigente, está armada, y estamos además trabajando para llenar los 3 cupos de la sociedad civil, digamos, que están vacantes en este momento, pero la normativa, que además ese comité es el encargado de, como usted decía, de actualizar la estrategia regional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para el desarrollo. Entonces creo que es importante, como lo mencionaba Jaime también, como estar atento a la sinergia y eventualmente a que no haya, digamos, como enlentecimiento burocrático desde lo público con más mesas en paralelo. Sí, yo quisiera, a propósito de eso mismo, atendiendo a lo que señala Sergio, solicitar al administrador y usted también, Sergio, que nos comuniquemos formalmente como gobierno regional, ¿cierto?, con la Seremi de Ciencia, a efecto de no replicar esfuerzos en esta materia y concentrarse en la institucionalidad que tenemos, que es el comité que señalaba Sergio, que es el que tiene la potestad de actualizar la estrategia regional de ciencia.
Y yo creo que es importante ahí comunicarse de manera formal, directa, ¿cierto? Para provocar esa sinergia, si no hay que esperar que ocurra, digamos, hay que tomar paso en la materia, y yo creo que eso sería un buen primer paso para que empecemos a trabajar desde ya en activar ese comité que es presidido por el gobierno regional y que tiene esa potestad. Sí, con la venia de los consejeros. Estamos hablando, o sea, hay que empezar a conversar de esto. Rodrigo, ¿también estamos de acuerdo? Don Rodrigo, estamos moteados. Bueno, pero asumimos que entonces tenemos la venia para establecer esa comunicación y poder activar el comité regional. Yo tengo un punto muy que siempre me da vuelta. El camino de Sencoyé. El camino de Sencoyé, que 50 años atrás no tenía la vegetación que hoy día tiene. Todos esos arbolitos tienen 50 o 60 años, porque antes todo eso fue quemado. Y esos arbolitos no están adosados a una corteza terrestre que lo va a sujetar de forma permanente, están en la piedra. Entonces, cambio climático, los deslizamientos, los derrumbes están a la vuelta de la esquina. Yo sé que es un tema complejo, difícil, pero por lo menos alguien que diga, oye, mira, ¿qué hacemos acá para el futuro? ¿Qué hacemos acá? Y esos arbolitos, yo soy contemporáneo de eso. Me acuerdo, por el lado por el río, eran todas velas, ahí en casa, y todavía se ven los álamos. Ahí que se crean vacas, porque está lleno de árboles. Entonces, es un tema que sí. Ocupa. Bueno, eso en materia de la dirección de vialidad no le corresponde la mantención de ese cambio. Sí, pero vialidad es una tabla. Claro, pero ahí es el organismo. Vialidad va a decir, mire, con AFA no me deja cortar. Entonces, siempre tiene que decir, mire, aquí algo hay que hacer. Lo presidente. Sí, Rodrigo, adelante. ¿Te escucha? Te escuchamos bien. Sí, no, yo solamente desde el punto de vista de la intervención de la presentación que estaba realizando, yo creo que hace mucho rato estábamos con la necesidad de poder tener una presentación de este tipo, desde el punto de vista de ver el orden, la estructura que también que tiene el CIEP de manera interna. Obviamente se está trabajando en todo lo que es el tema del directorio, pero saber también, por ejemplo, cuáles son los financiamientos que tienen, qué investigadores te financian por cada línea y cuáles son todas las áreas definitivas que abarca y el impacto que tienen en la región. Yo recuerdo muy claro la primera presentación del CIEP que hicieron en esta nueva administración, en definitiva, y hablo en mi persona. Le indiqué harto el punto de vista de la apertura que tiene que tener el centro de investigación a los demás puntos de la región. Si bien son el impacto que generan con las investigaciones son muchos, pero hay muchos puntos de la región donde no se conoce cuál es el objetivo o la investigación que se genera. Por lo tanto, desde el punto de vista de vender el producto que tenemos, que encuentro que es un gran aporte a la región, creo que es fundamental en lo que se vaya a hacer de aquí en adelante. Por lo tanto, el orden de que se presentó hoy día, la propuesta en definitiva, de verdad te agradece, y también la claridad con la cual se presenta la información el día de hoy. Gracias, Rodrigo. Don Jaime. Bien, presidente, ahí estaba puesta la presentación. Básicamente, partir diciendo que efectivamente esta presentación en la metodología y en el formato que se hizo fue precisamente para lo que acaba de relatar el consejero, que en definitiva queremos que esto sea un continuo en el que nosotros podamos, a través de la contabilidad de nuestra gestión, estar mostrando lo que se hace, explicándolo las veces que sea necesario. Nos pareció que esta era la forma más clara de hacerlo. Ahora, en la parte de gestión, lo primero en materia de gobernanza, que ya lo hemos dicho, ahí están los principales hitos: la incorporación a partir del 8 de agosto de nuestros consejeros que representan al gobierno regional, don Néstor Mera, Jimena Solí y Carlos Díaz. A continuación de eso, en directorio, un mes después, se elige a nuestra nueva presidenta, la señora Camila Reyes Santolaya, que con mucha generosidad
ha puesto el esfuerzo de estar en este cargo, que es fundamental porque nos permite recuperar la personalidad jurídica y las actuaciones que tenemos que hacer con las distintas instituciones en materia de proyectos. El nombramiento de quien habla como subdirector administrativo a través de un concurso que también se hace el mismo 8 de septiembre. La próxima, por favor. Se hizo ya las entrevistas correspondientes de una comisión creada para el efecto, para las dos candidaturas que tenemos para la definición de quién va a ser el secretario ejecutivo, que esperamos se consolide y se formalice la última quincena de octubre. Esa fecha estaba un poco ambiciosa, así que no es el caso. Pero vamos a tener probablemente esa definición en la segunda quincena de este mes. Ya está hecha la definición, falta llevarlo a un acta y socializarlo y pedir la ratificación de los directores. Tenemos también un tema operativo muy importante que estábamos esperando respecto a una situación que mantiene observado en la ejecución del presupuesto 2024 por parte del Gobierno Regional al cierre. Esa observación tenía que ver fundamentalmente con el pago de una indemnización al anterior director ejecutivo y el pago de remuneraciones durante el año pasado. Hubo un pronunciamiento ya de la Contraloría que nos ha permitido definir concretamente los cursos de acción. Aquí tenemos dos cursos de acción por seguir. Uno, que ya lo hemos conversado con el administrador regional y que también lo hemos recibido por parte de la Contraloría, que es que necesitamos que, en definitiva, la Inspección del Trabajo se pronuncie respecto a la corrección en el ámbito de la norma del finiquito del antigüedad. Y eso que es prácticamente dado, es el elemento fundante para que esa parte quede resuelta por el Gobierno regional. La otra, ya se pronunció la Contraloría, tenemos que hacer el reintegro de los 3 meses de remuneraciones, y eso ya se conversó en el directorio, va a tener que hacerse por los ingresos propios de la corporación. Así que con eso esperamos ya tener zanjado dentro de los próximos 60 días a más tardar este tema y cerrar el capítulo 2024 levantando las observaciones. La próxima. La estructura organizacional, para que la tengan en esta presentación, ahí están los directores actualizados. Esa es la estructura general de administración, donde tenemos la dirección ejecutiva, las 3 subdirecciones de administración, vinculación y transferencia, que es muy importante, que se crea este año y que tiene un equipo que lo estamos reforzando, donde estamos tratando de llegar con distintas estrategias a que la gente nos conozca, que el mundo político nos conozca, los stakeholders también se informen de cuál es nuestra posición en el desarrollo de la ciencia y de la investigación a nivel regional. La que aparece más chica, que es la subdirección científica, es la más grande, porque ahí es donde se concentra toda la producción, y ahí la vamos a ir detallando. La próxima, por favor. En general, como antecedente general, el GORE este año tiene 1.435 millones de presupuesto, con un total de 38 trabajadores financiados por el Gobierno regional, entre los que está el director ejecutivo, 3 subdirectores, 15 investigadores, 19 profesionales y técnicos de investigación y administrativos. La próxima. También tenemos un presupuesto ANID que alcanza los 550 millones, de los cuales hay 2 funcionarios de apoyo y 14 investigadores y profesionales de apoyo en la investigación. Ahí hay que desglosarlo, porque investigadores propiamente tal son 5, ¿ya? Y los otros son 9, corresponden a profesionales de apoyo en la investigación. Asistentes de investigación. Son profesionales que no están en la clasificación ANID de investigadores, sino que más bien están en el contexto del apoyo a los procesos investigativos. La próxima. Estos son los proyectos que estamos realizando con financiamiento del Gobierno regional, que tienen que ver con estudios, que tienen que ver con proyectos específicos que se nos han pedido. Por ejemplo, están los temas de energía, están los temas de calidad del aire, de varios que se complementan y que alcanzan una suma total este año de ejecución de 393 millones, casi 400 millones de pesos. La próxima. Con proyectos Fondesit tenemos un total de 314 millones de pesos en ejecución este año, que corresponden a estos proyectos, fundamentalmente relacionados con evaluación de áreas protegidas, todo lo que tenga que ver con el análisis de cuencas, etc. Y ahí tenemos otro importante grupo de recursos que de alguna forma apalancan la actividad científico-investigativa. La próxima.
Ahí está el gráfico que les había mostrado. Entonces, de la composición total del gasto, el 53% está aportado por el GORE. La línea ANIT-BATSER, que es la que da un refuerzo a la institución, es de un 20%. Dentro también de ANIT los proyectos Fondesit, un 12%, y proyectos y estudios de otras fuentes de financiamiento incorporados al gobierno regional, el 15%. La próxima. El total de recursos que hace Palanca alcanza a los 2.682 millones. Ahí se corre un poco el gráfico, pero lo de arriba es el aporte GORE, que alcanza a los 1.400 millones, después los 435. Claro, y ahí suma la base completa que se moviliza en este año de 2.600 millones. La próxima. La estructura de gastos que tiene la corporación es 77% en remuneraciones y personal, que es su activo principal, los investigadores, ¿no es cierto? Y gastos de bienes y servicios de consumo alcanzan más o menos el 20% del total del gasto. Tenemos un fondo de reserva que lo estamos juntando, que se necesita, que es para efectos de eventuales desvinculaciones, en las que tenemos que colocar las indemnizaciones correspondientes. Ahí hay un punto que generalmente a veces no se entiende. No generalmente, casi nunca se entiende. Cuando hablamos del activo que comparte. Porque cuando uno prueba un proyecto ordinario del gobierno regional, todo lo primero que pregunta, de 1.000 millones, ¿cuánto va en personal técnico? Y si uno habla un 80% es la que toma en general. Aquí hay que destacar bien ese tema y explicarlo fuera, porque fuera no se va a entender. Sí, es exactamente, por eso lo coloqué, don Eligio, porque el fuerte de esta institución es el capital investigativo. No, sí, lo comparto. Representado. Y cuesta entenderlo. Cuando yo llegué a la corporación, a mí también me llamó la atención, pues dije, ¿por qué tanto? Claro, porque ahí está el... Claro, si no estoy comprando un camión, ni comprando un barco, el barco está en el investigador. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ese detalle, que no es detalle, hay que sacarlo afuera. Sí. En algún minuto, ¿a dónde? No lo sé. No, claro, poner en valor la investigación. Sí, poner en valor la investigación. La próxima, por favor. La inversión del gobierno regional. Claro. Claro, es una inversión, no es un gasto. Exactamente, una inversión. Es una inversión. Ojo con eso. Ahí está la gestión que tenemos con los recursos del gobierno regional en materia hasta el 30 de septiembre, o sea, la semana pasada hicimos el corte. Tenemos un 66% de ejecución del presupuesto como ejecución general. En materia de personal ya se ha ejecutado un 70% y quedan 338 millones a ejecutar de aquí a diciembre. La próxima. Con la expectativa naturalmente de ejecutar el 100%, ¿no? Sí, no, ¿sabe por qué? Porque tenemos acumulación de recursos. Si puedes volver un poquito a la anterior, tenemos una acumulación de recursos de los sueldos del director ejecutivo. Claro, que nos han pagado y el sueldo que también no se pagó en un par de meses de DAF. Entonces, estamos trabajando con don Néstor la posibilidad de un ajuste presupuestario reiterizado, el último, para atender ciertas necesidades que tiene el CIEP, que lo voy a presentar al resumen al final, porque para ejecutar más. Claro, ¿ya? Muy bien. La próxima, ahí está lo que es bienes de servicio de consumo, donde están los principales, los ítems más gruesos. El que dejé en blanco y abajo es uno de los que queremos reiterizar, porque ese es un ítem grueso de 29.500.000 pesos, donde se habían considerado 26 millones para la planificación estratégica. Pero que ya está adjudicada, ya estamos listos, de hecho mañana probablemente firmamos el contrato. Entonces, pero eso tuvo un atraso y el contrato establece 16 semanas de ejecución, 4 meses. Por lo tanto, en la práctica ese contrato se va a ejecutar a partir de la última semana de octubre. Entonces no vamos a alcanzar a ejecutarlo completo. No vamos a poder pagar los 26 millones. Claro. Entonces uno de los planteamientos que le hice a don Néstor fue que rebajemos ese ítem para atender la reparación de las camionetas que están destrozadas, el mantenimiento de que está muy al debe en términos de disponibilidad, y así aumentar el nivel de ejecución. Disculpe, usted es el experto en esta materia, no me interesa, digamos, pero yo he sabido por lo menos que en algunas circunstancias, al menos en el presupuesto regional de acá, lo que se hace es que al tipificarse el gasto del presupuesto 2025, por ejemplo, como 2026, y se explicita que, por ejemplo, ese monto se va a pagar, no sé, en 3 remesas, de las cuales una 2025 y la otra 2026, eso no merma la ejecución 2026 porque se pasa para arrastre.
O sea, la ejecución 2025, perdón. Puede hacerse, pero es que es muy bajo lo que vamos a poder ejecutar este año. No vamos a pasar la primera cuota. Entonces, pasar todo para el próximo año, preferible mantener el ítem como está y en continuidad calcular lo que vamos a necesitar. Pero como tenemos otras necesidades que no están siendo solventadas por el resto de los ítems, es preferible ejecutar en esos otros. Y solamente una nota, el tema del atraso se dio específicamente porque teníamos problemas de firma. Todo este cambio que había ido, que se fueron tres. O sea, nadie podía firmar. Nadie podía firmar. O sea, ese fue el problema. La próxima. Esto ya es la ejecución ANI, que hoy día tiene prácticamente un 70% de recursos humanos, los recursos para los recursos humanos ejecutados. Vamos a tener que hacer ahí también un reitemizado que es un poco más fácil, porque prácticamente depende de nosotros, para llegar a fin de año con las remuneraciones. Pero está con un nivel de ejecución bastante importante. Nos quedan 40% y 3 meses de ejecución, que son fundamentalmente en esa ejecución remuneraciones, así que no va a haber problema. La próxima. Ahí detallé un poquitito cómo se ejecuta ANIL en términos de recursos humanos, que básicamente, como ustedes ven, si miran arriba la primera línea, que es el equipo de investigadores, prácticamente no le queda nada, y por eso que vamos a hacer esa redistribución presupuestaria. La próxima. Los desafíos, el ajuste presupuestario, ya les venía comentando, con mantenimiento de vehículos, mantenimiento de edificios, mantenimiento de equipos de soporte industrial, que son básicamente las calderas, que tienen una situación de riesgo, sobre todo arriba en Baguales, que queremos arreglar, y la renovación de un equipo informático que está obsoleto, que es el servidor de la información que tiene arriba Baguales, que es muy importante. Que han evidente. Así que queremos renovar eso. Muy bien. Y no más. Perfecto. Estimado, atendiendo la hora, yo quisiera comentar ahí que bueno, se mantiene cierto el plazo de mayo de 2026 para el nuevo directorio para efecto de poder establecer esta reforma estatutaria, un poco terminar con esta gobernanza extraordinaria que se dio. Posterior a lo cual nosotros como Consejo Regional tendríamos que nombrar los directores del Consejo en el nuevo directorio, digamos. Que se va a oficiar, ¿cierto?, a través de Sergio Herrera y el administrador regional, Sergio como encargado de DIPLADE, observando el tema científico, para el sesionamiento del Comité de Ciencia Regional, ¿cierto?, que dirige el gobernador. Y bueno, que agradecemos la presencia de ustedes acá y de poder compartir este momento. Yo sé que son varios, ¿no? Gracias por el tiempo de haber podido conversar respecto al CIEP y estrechar ¿cierto?, esta vinculación entre el gobierno regional y la corporación de investigación, como me gusta decir. Presidente, al contrario, nosotros agradecidos del espacio, estamos disponibles de manera permanente para los requerimientos, no solamente la sesión del comité, sino que todas estas líneas que tienen que materializarse en términos de la política regional y las estrategias regionales. 100% disponible, o sea, eso nos interesa muchísimo estar en eso, así que cualquier cosa siempre vamos a responderle. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces siendo las 16:04 horas, 18:04 horas, perdón, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.